Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ah, qué bueno. Me da mucho gusto verlos nuevamente. Bueno, pues sean todos bienvenidos a Casa de Oración Irapuato. Sean bienvenidos y bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie acerca de Conociendo a Dios. Esta serie que hemos iniciado ya hace algún tiempecito, ¿verdad? Acerca de esta serie. Y bueno, hoy estaremos viendo acerca del Dios de toda justicia. Pero antes de entrar a ver este atributo que le pertenece a Dios, el Dios justo, el Dios verdadero, el Dios de toda justicia, pues aquí voy a abrir un paréntesis. Voy a abrir un pequeño paréntesis de tal vez algunas 15 enseñanzas en donde estaremos hablando acerca de la justicia y de los juicios de Dios. Desde hace ya bastante tiempo tenía muchísimas ganas de compartir esto con todos ustedes. Y pues bueno, el Señor no me había permitido, ¿verdad? Y para hablar de los juicios, pues, ¿de qué creen que tenemos que hablar? Apocalipsis. Alguien dijo por ahí, y para mí, pues, me deleita, ¿no? Hablar de Apocalipsis. Entonces, vamos a ir escudriñando la misma escritura desde lo que el Señor, a partir de este Dios justo, los juicios que vendrán sobre la tierra, los juicios que vendrán sobre la misma humanidad. Estaremos escudriñando lo que significan los sellos, las trompetas, las copas, pero sobre todo algo muy importante. ¿Qué es lo que Dios está demandando de ti y de mí? Entonces, vamos a escudriñar desde, espero yo, que Dios me dé la gracia y la sabiduría de poderme dar a entender, porque de repente serán temas a veces difíciles, pero que son muy necesarios. Tanto que ustedes están viendo el día de hoy los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro planeta Tierra, acontecimientos alrededor del mundo. Ustedes pueden ver el día de hoy lo que sucedió hace algunas semanas en Ecuador, ¿verdad? ¿Quién no se enteró del sismo que hubo en Ecuador, que dejó cientos de muertos, cientos de heridos? ¿Quién no se enteró acerca de que el volcán de Puebla hizo erupción en nuestro México? Volcanes que estaban dormidos están despertando. Tiempo más atrás el volcán de Colima comenzó a echar fumarolas. ¿Qué me dice acerca del deshielo de los glaciares de los polos? O sea, las señales están evidentes, señales las cuales nosotros debemos estar muy atentos para saber los tiempos, para saber las estaciones. Y aquí nos vamos a dar un deleite con lo que el Señor nos va a mostrar a nosotros, porque si bien es muy hermoso el hecho, y siempre lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo, el hecho de que nos digamos cristianos nosotros y que digamos el Señor viene por nosotros, vamos a ser arrebatados en algún momento, en algún tiempo, vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Y si yo soy cristiano me voy con el Señor. Mis hermanos, en verdad, si esto es así, cosa que lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la misma escritura, y te vas a dar cuenta de que la escritura no habla de que todos los que se digan cristianos, y digo que se digan entre comillas, y algunos que sean cristianos verdaderos, no todos se van a ir con el Señor, no todos serán arrebatados, y eso es bien importante, y los tiempos se han cumplido, el tiempo señalado está. La venida del Señor está cerca. Si bien la venida del Señor es muy diferente a lo que es la segunda venida de Cristo, son eventos totalmente por separados. Primeramente vendrá lo que es el arrebatamiento, nosotros sacados de este planeta súbitamente. Sí, la palabra harpazo es la palabra que se traduce de arrebatamiento. Vamos a ser sacados súbitamente como aquel zarpazo que el león da a su presa. Nosotros vamos a ser sacados. Dentro del arrebatamiento nadie verá en esta tierra, los que se queden aquí, al Señor Jesucristo. Nosotros nos encontraremos con Él en el aire. Mas sin embargo, en la segunda venida, por el contrario, todo ojo le verá. Otra característica que tenemos nosotros que tomar en cuenta en este arrebatamiento es que realmente Cristo viene, y usted se sabe esta parte, Cristo viene ¿por qué? Por una iglesia pura y sin mancha. ¿Qué significa pura y sin mancha? ¿Qué significa que aquel que no esté santificado, que no esté viviendo una vida en santidad, no va a ver al Señor?
Ciertamente, si tú mueres el día de hoy bajo los méritos del Señor Jesucristo, bajo su sangre salvadora, bajo a esa cruz del Calvario en donde Cristo murió, a ti te justificó, te dio la justificación. Si tú mueres, tú eres justificado delante de Dios y tú entras placenteramente a ese lugar llamado paraíso, al cielo, ahí estarás tú con Él. Pero ¿qué sucede? Por el contrario, si el Señor viene en este momento. Ahora, el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Puede ser en este momento, puede ser en 5 años, pero la segunda venida, como lo iremos viendo y descubriendo a lo largo de la misma Escritura, nos daremos cuenta que están muy relacionadas con las fiestas judías del Nuevo Testamento. Fiestas las cuales el Señor Jesucristo cumplió ya 4 de ellas. Las fiestas de la primavera, las fiestas en donde el pueblo judío pues festeja y seguirá festejando a perpetuidad. Y nosotros algún día también entraremos en ellas, pero no es una carga para nosotros el día de hoy. Pero el Señor Jesucristo ha cumplido 4 fiestas del Antiguo Testamento. ¿Qué crees? Tiene que cumplir otras 3 también en su segunda venida en el Nuevo Testamento. La fiesta de las trompetas, que vamos a darnos cuenta a qué trompeta se refiere en Primera de Tesalonicenses 4:16, y vamos a ir enmarcando lo que es la tradición judía con el Nuevo Testamento, con lo que Pablo nos habla a nosotros, y te vas a dar cuenta de que necesitamos conocer la cultura judía para poder entender esta parte también de los juicios que vendrán de parte de Dios hacia la misma humanidad. Así que ve a tu Biblia, por favor, acompáñame, Primera de Pedro 4:17, y vamos a comenzar con esta pequeña introducción acerca de la justicia de Dios y sus juicios. En este paréntesis que hemos abierto nosotros en base a este Dios justo, veremos esta primera enseñanza, los justos juicios de Dios. Primera de Pedro 4:17, por favor, acompáñame ahí y vamos a orar en lo que tú lo encuentras. Permíteme orar. Es decir, Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Muchas gracias por el privilegio de poder estar aquí reunidos en tu cuerpo. Gracias por el privilegio de poder vivir un día más, de poder abrir nuestros ojos. Hoy yo te pido que tú seas el autor intelectual, Señor, de este mensaje, que tu palabra llegue a nuestros corazones y que tú nos des también esa capacidad para poder discernir también lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, de que los tiempos se han acercado y el cumplimiento de toda palabra se hará conforme a tu escritura, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, pongo en tus manos a cada hermano. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿ya tienes Primera de Pedro 4:17? Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros y por dónde comenzarán esos juicios. Si es cierto, el juicio de Dios vendrá sobre esta tierra, pero vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:17. Leamos. Dice, porque es tiempo. Mira, esta palabra tiempo la vamos a ir identificando mucho a lo largo de estas enseñanzas. La palabra tiempo es la palabra del griego kairos, que está determinada por un tiempo anunciado, un tiempo determinado, que está anunciado también por sazón y que está anunciado también por fiestas. Curiosamente, es la misma palabra que se traduce en el Antiguo Testamento como la palabra moed o moadín, que significa las fiestas del Señor. Y comienza a haber una relación muy tremenda entre las fiestas del Señor y lo que significa esta parte de lo que el apóstol Pedro, siendo judío, el apóstol Pablo, siendo judío, nos quiere dar a entender a nosotros, que debemos estar muy atentos y muy alertas acerca de la condición del pueblo de Israel. Israel para el cristiano es el detonante de todo. Israel para el cristiano es el reloj cronológico, es donde nosotros estamos al pendiente de los sucesos que están aconteciendo. Si tú te has dado cuenta, el pueblo de Israel se está juntando desde esa nueva nación que se volvió a formar en 1948. Nuevamente el pueblo judío está llegando, tanto que el día de hoy tienen los planos, tienen las vestiduras sacerdotales, tienen también el orden, levítico según ellos, que yo no lo puedo creer así, pero podemos llamarlo de esta manera. Tienen todas las herramientas para hacer los sacrificios como se hacían en el Antiguo Testamento. Y tienen también esos planos para la reconstrucción del tercer templo judío. Algo que para nosotros nos debe prender nuestra luz roja y decir, algo está pasando.
Algo está pasando tanto que vemos a lo largo de todo este caminar de nuestro planeta Tierra al día de hoy, vemos cómo la Tierra está gimiendo. Aquella persona que ignore esto, pues yo no sé dónde vive. Tú estás viviendo en el planeta Tierra y te estás dando cuenta cómo la Tierra gime, cómo la Tierra está diciendo, Señor, ven. Al igual que su iglesia dice, Señor, ven ya. La iglesia dice esto, nosotros queremos la venida del Señor, pero ¿estarás preparado para cuando el Señor venga? Y muchos de nosotros es tan hermoso el hecho de decir, bueno, yo hice mi declaración de fe, yo levanté mi mano, yo voy a la iglesia, yo grito, yo adoro, yo alabo. Justamente es algo que tienes que hacer porque Dios lo está demandando, pero ¿realmente será lo que está diciendo la Escritura que es lo que tienes que hacer tú? La Escritura nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Dice, porque el tiempo del que el juicio comience por la casa de Dios. Dice, es tiempo de que ¿el juicio de quién? El juicio santo, justo y verdadero del Dios Padre Todopoderoso, es necesario que comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, aquí señálate a ti mismo, no señales al de al lado, di por mí, el juicio comenzará por mí. Y añade, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ciertamente, el Señor está muy cerca, su venida está muy próxima, mis hermanos. Esto es algo que se viene diciendo cientos de años atrás. A lo mejor cada año lo digo y cada año lo voy a seguir diciendo y no voy a ser el primero ni el último, pero yo puedo ver el día de hoy que los acontecimientos que iremos viendo también del Antiguo Testamento, las señales, los tiempos que Dios había determinado para que nosotros conociéramos precisamente los tiempos, se están dando cada vez más. Son más fehacientes en nuestra vida, son más fehacientes en nuestro diario vivir. Tú te puedes dar cuenta alrededor de tu vida cómo es que ciertamente el día de hoy la profecía se está cumpliendo. Mis hermanos, dice el apóstol Pedro, es tiempo. ¿Ya tiempo de qué? Es tiempo de que el juicio comience por ti y por mí, por nosotros. Una de las acepciones que me gustó y que está acerca de esta palabra kairos, que yo te decía, que es tiempo fijado, tiempo apropiado, tiempo determinado, es la palabra sazón. O sea, ¿qué nos está dando a entender? Que el tiempo, que el mundo está siendo sazonado, como cuando ustedes, mujeres, hermanas, o sea, están cocinando, ¿verdad? Le ponen ese toque, ese sazón a sus platillos. Ya cuando está por terminar, algunos cuando los van a servir le ponen el último toque, ¿verdad? Le ponen el sazón y está ¿por qué? Porque ya está listo para ser comido. De la misma manera, el sazón del planeta Tierra está listo. ¿Listo para qué? Para que los juicios de Dios, para que el juicio de Dios venga sobre la misma humanidad. Juicios que están descritos en el último libro de la Biblia. Libro que conocemos como Apocalipsis, Revelaciones. Sí, mis hermanos, el sazón de este mundo está listo. Listo para que el Señor en cualquier momento venga por su iglesia, venga por su novia, venga precisamente a ser quitada de este planeta aquellos que están viviendo una vida íntegra, una vida en santidad, una vida plena en el Señor. El Señor viene por su iglesia y nosotros, como dice el apóstol Pedro, los tiempos están ya casi listos. Y la pregunta es, ¿listos para qué? ¿Listos para qué? Para el juicio precisamente que vendrá sobre esta humanidad. Y los juicios que Dios manda a la humanidad, bueno, será su propia ira que estará determinada por los sellos, las trompetas, las copas. Pero antes de esto, nos dice Pedro a nosotros, el juicio comenzará por nosotros mismos, por ustedes mismos. ¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad de Dios? Que comience un juicio sobre nosotros.
Hay dos finalidades de parte de Dios: que el juicio comience por su casa. Número uno es la perfección de los santos. ¿Para qué te tiene que perfeccionar Dios? Bueno, te va a perfeccionar precisamente para su venida, para su arrebatamiento, para el rapto. Tenemos que identificar, mis hermanos, dos cosas: arrebatamiento separado y segunda venida. Por favor, separémoslo, ¿sí? La perfección de sus santos es necesaria para cada uno de nosotros, para que el Señor te encuentre haciendo lo que tú tienes que hacer. Dice la Escritura, Primera de Pedro 1:6. Vayamos ahí, por favor. Acompáñame, Primera de Pedro 1:6. Dice la Escritura: en lo cual vosotros os alegráis. En lo cual ustedes, mis hermanos, están contentos, están alegres, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser afligidos? Muchas veces hemos hablado de este versículo y a nadie le gusta ser afligido, ¿verdad que no? A nadie. Si tú me dices, a mí me gusta ser afligido, yo te diría, no seas mentiroso, mi querido hermano, mi amado, porque no nos gusta ser afligidos, pero es una condición de que el Señor está poniendo para cada uno de sus hijos. Vamos a ser afligidos en diversos tiempos, en diversas ocasiones. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver para qué. Para que sometida, versículo 7, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Y fíjate que esta manifestación de la cual está hablando el apóstol Pedro, está hablando cuando el cristiano, el Hijo de Dios, pueda ver al Señor. En primera instancia, cuando un Hijo de Dios, cuando el cristiano verá al Señor, será cuando sea arrebatado. Aquellos que tengamos el privilegio de ser arrebatados, vamos a ser los únicos que vamos a ver al Señor en el aire, viniendo en las nubes, y nosotros nos encontraremos con Él. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso versículo. Dice, pero para esto, ¿qué tiene que ser sometida a prueba? Tu fe. Esa fe verdadera, esa fe en la cual tú estás caminando el día de hoy. La fe en la cual nosotros que nos decimos cristianos, queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Y bueno, todos los que estamos aquí queremos hacer la voluntad de Dios, pero ¿estaremos haciendo su voluntad? Fíjate, tu fe tiene que ser probada, así como el fuego es triturado, martillado, le ponen ácido y todo el proceso que tú ya sabes, así tú tienes que ser probado. O sea, vas a ser triturado no una, 2, 3, 4, no sé cuántas veces tengas que ser triturado, hasta que puedas entender realmente que tienes que humillarte delante de Dios. Dice, hermano, tu fe tiene que ser probada. El oro, en algún día, en algún tiempo, se va a acabar. Es perecedero, no va a durar toda la vida. Pero tu fe sí. Tu fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria, cuando el Señor venga. Y esto habla de que todo tu cuerpo, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo estén guardados irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice esto. Pero mis hermanos, debemos de entender algo, que nosotros el día de hoy, aquí en este momento, nosotros somos alabanza para con Dios. Hace rato cantábamos, levantábamos nuestras manos, y ¿cuántos de nosotros estuvimos alabando realmente con un corazón sincero? El Señor dice, yo busco adoradores en espíritu y en verdad. Él no dice, yo busco adoradores del domingo, yo busco adoradores en verdad. Tanto que el Espíritu Santo tardó 1200 años para volver a regresar nuevamente al pueblo escogido. Mira, vamos a ver un poquito más adelante toda esta parte, pero el pueblo de Israel fue separado en dos partes, el pueblo del sur y el pueblo del norte. Si tú ves la Biblia en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, Jeremías, Isaías, tú te vas a dar cuenta que el Señor muy comúnmente llama al pueblo del norte el reino de Efraín, porque en el reino de Efraín fue el más prominente, pero dentro del reino de Efraín, el reino del norte, el reino de Israel, estaban 10 tribus, las 10 tribus perdidas que se llaman de la dispersión.
Estas 10 tribus se dispersaron, perdieron su identidad. Cuando el Señor viene por primera vez en este nacimiento virginal a través de la Virgen María, viene a su pueblo, a los dispersos. Gracias a Dios que los dispersos no aceptaron el mensaje, si no nosotros como gentiles no estuviéramos ahorita ahí. ¿Por qué crees que cuando dice el Señor Jesucristo, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron? Vino a su pueblo, al pueblo disperso, a la parte norte, porque el reino de Judá, que ahora son los judíos que nosotros conocemos en este instante, les decimos judíos porque ellos nunca perdieron su identidad, ellos jamás se mezclaron con otras tribus. Aunque hubo por ahí un divorcio, que luego lo vamos a ver, hubo ahí un divorcio, pero Judá nunca perdió su identidad. El reino de Judá estaba conformado por las otras dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que formaron la parte sur y que muy comúnmente hoy le llamamos a todos los israelitas, les llamamos judíos, porque no perdió su identidad. Mas sin embargo, la parte norte perdió su identidad totalmente. El Señor vino primeramente a ellos, tanto que cuando una mujer, una siriofenicia, se le acerca al Señor, ¿verdad?, para pedir por algo, el Señor le dice, mujer, ¿qué no sabes que los perrillos no comen? ¿Te acuerdas de esa parte de ese versículo? ¿Por qué les dijo eso? ¿Era una gentil? Sí, era una gentil como tú y como yo, porque no tenía sangre judía. Dice, yo he venido primero a los de mi casa. La mujer le dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen. Dios mío, ¿qué estaba diciendo esto? Nos estaba revelando algo, que la salvación también vendría, o sea, por añadidura para los gentiles, para ti y para mí. Gloria a Dios por esta parte, porque si el reino del norte hubiera dicho, Señor, te reconocemos, se acaba. ¿Y habría sido Dios un Dios injusto? La respuesta es no. Aquí entramos a un tema bastante controversial acerca de la predestinación, acerca de que si Dios predestinó a unos para salvación y a otros para condenación. No nos vamos a meter en ese tema, en ese dilema teológico de más de 400, 500 años, yo no lo voy a poder resolver, ni creo que nadie lo pueda resolver, solamente Dios. Pero déjame decirte algo, si Dios escogiera a un grupo determinado para darle gracia y ser salvo, ¿sería justo Dios o no sería justo? Siendo que la Escritura dice que la paga por el pecado es muerte. Pero si Dios en su gracia a ti te escoge, vamos a ponerlo de esta manera, si a ti te escoge para ser salvo, ¿sería Dios injusto? La respuesta es no. Pero si a otro grupo, que dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, lo escoge para ser condenado, ¿sería Dios injusto? Y la respuesta también sería no, mis hermanos. Porque la paga del pecado es muerte para todos. Pero la misma Escritura nos habla a nosotros de que Dios derramó gracia inmesurada sobre toda la humanidad, que el mensaje iba a ser planteado a todos, y en la presencia de Dios, Él sabía que tú un día ibas a estar aquí delante de Él. Pero mis hermanos, volviendo a esta misma fe que tiene que ser probada como por fuego, tu vida, como el día de hoy, tiene que estar en una perfecta alabanza para con Dios. Dice la Escritura en Romanos 12:1, dice el apóstol Pablo, hermanos, ¿verdad? Les pido, o sea, les encarezco, ¿verdad?, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios. O sea, tu cuerpo, tu vida tiene que estar agradable, ¿sí? Tiene que ser esa fragancia perfecta para Dios. Mis hermanos, nuestra vida está caminando muchas de las veces en no una manera agradable delante de Dios. Pero el Señor dice, yo les pido, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, que presentéis sus cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, de tu razonamiento, de lo que Dios ha hecho para ti, tú tienes que transformar esa mente, caminar en los caminos del Señor, y hacer a un lado esa vida que tú llevabas. Esa es la condición que Dios nos pide a nosotros también, que nosotros tenemos que hacer nosotros nuestra parte, y nuestra parte es vivir una vida en santidad, santificándonos cada vez más. Mis hermanos, nuestra fe va a tener que ser probada. Una de las características y de las condiciones que el Señor quiere para todos sus santos es perfeccionarnos. Así que si el día de hoy tú estás siendo pasado por diversas pruebas, diversas aflicciones, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está perfeccionando. Y aquí te lo está diciendo el apóstol. Versículo 8 dice,
a quien amáis sin haber visto. Y aquí está la prueba de nuestra fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál va a ser el fin de nuestra fe, mis hermanos, cuando sea probada? Cuando todo esto haya pasado, ¿cuál será el fin de nosotros? La salvación. Ser salvos de la ira venidera. Ser salvos de la misma ira de Dios. El Señor te dice que después de todo esto, el fin de vuestra fe será la salvación. Lo dice ahí adelante, versículo 9, que es la salvación de tu alma, de nuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba en el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Me llama la atención esta parte. Mira, los ángeles no saben qué va a pasar con nosotros. Los ángeles están expectando. Yo me imagino a los ángeles como si el planeta Tierra estuviera en el centro del campo de fútbol y los ángeles en las gradas, ¿no? Y los ángeles están como que, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con Juan? ¿Qué va a pasar con Pedro? ¿Qué va a pasar con Octavio? O sea, ¿qué decisión van a tomar? Si la tienen tan fácil, ¿verdad? Mira, cuando tú te pones a ver el fútbol, varón, no, hombre, estás atrás de la televisión y dices, ¡ay, le hubiera hecho por acá mejor! ¿Verdad? Y hubiera metido el gol. Y hasta te enojas y te quisieras meter a la televisión y agarrarle unas 2, 3 cachadas guajoloteras al jugador. Mi hermano, de la misma, los ángeles están expectando, dice Pedro, están a la expectativa de todo este tipo de cosas, porque ellos no saben qué es lo que va a pasar. Si bien tienen cierta revelación, no conocen todo, pero yo te aseguro que si los ángeles vinieran, te dirán, hermano, cambia tu estilo de vida, camina una vida íntegra en el Señor. ¿Te cuesta tanto caminar en santidad? ¿Te cuesta tanto apartarte del pecado? ¿Te cuesta tanto obedecer? Mis hermanos, si los ángeles vinieran, nos dirían esto. Y a lo mejor puedes decir, ay, entonces ya perdí mi salvación. No, no la has perdido. Voy a hacer notar algo. La salvación no se pierde. Si bien en el arrebatamiento solamente serán aquellos que están preparados, pero tu salvación no se ha perdido. Hay 2 boletos. Uno es en primera clase, en avión, y el otro ya no alcanzó para bocho, se van a ir en patines. Pero la salvación no se va a perder. Si bien, mira, yo te aseguro que si en este momento, como hay algunos videos donde aparece que dice que está el pastor, ¿verdad?, de este lado y dice, el Señor viene, puede venir en 5 minutos, puede venir en 3 minutos, puede venir, y pum, se desaparece, ¿no? Yo te aseguro que si en este momento solamente yo fuera arrebatado, mira qué bonito. Bueno, muchos fueran arrebatados. Yo te aseguro que con ese conocimiento previo que tú tienes de la misma palabra de Dios, pasase lo que pasase, tú no te dejarías marcar por el sello de la bestia. Tú sabrías que era verdad y que tú no caminaste en integridad. ¿Alguno de los que está aquí ha llegado a pensar que se va a quedar si viene el Señor Jesucristo? Yo creo que es un pensamiento que no nos pasa, nos vamos a ser arrebatados, pero ¿qué pasaría si te quedaras? Piensa solamente en esto que te estoy diciendo. Si tú vieses en ese momento, tú dirías, Señor, mi vida la recompongo inmediatamente y me voy a poner a predicar el Evangelio ahora sí, aunque sé que mi destino final será ser pasado por la guillotina, ser decapitado, pero no se comparará con la gloria que ha de venir a mi vida, estar en la eternidad con el Señor. O sea, no sé si me estás captando esta parte de lo que te estoy queriendo dar a entender. ¿Por qué digo todo esto? Porque si bien los ángeles están a la expectativa, y quiero que notes una cosa, no te dije que la salvación se perdía, que si tú no te vas en el arrebatamiento no quiere decir que no seas salvo, quiere decir que no estás preparado, y eso
Me gustaría verlo todo el día, pero no puedo, tengo que dividirlo. Tengo que comenzar con esta parte, porque sé que te van a quedar ahorita dudas, pero conforme vayamos avanzando, muchas se te van a despejar, porque no es un tema sencillo, es un tema muy, muy, muy largo, y que necesito poner las bases. Por eso, en primera instancia, lo que el Señor está determinando para todo su pueblo, para que el juicio comience por su casa de este Dios justo, es primeramente ser perfeccionados. ¿Para qué? Para cuando Él venga pueda encontrar a una novia pura y sin mancha. ¿Sí? Por eso está haciendo esto el Señor. Y los ángeles están a la expectativa de todo esto. O sea, los profetas escudriñaron la misma palabra. En la misma profecía en el Antiguo Testamento, todos aquellos profetas, desde Génesis hasta el último libro, Zacarías y Malaquías, ahí estaba encerrado el Señor Jesucristo. Ahí ellos no tuvieron la oportunidad de conocerlo, nos lo dieron a conocer a través de la misma escritura en el Antiguo Testamento, pero ahora nosotros lo hemos conocido. Ellos solamente, como dice el apóstol, ¿verdad? Ellos solamente nos anunciaron, escudriñaron los tiempos, y nuevamente esta palabra tiempos, la palabra moadín, las fiestas, las estaciones. Interesante, lo vamos a ver. Pero, mis hermanos, todo esto sucedió, ¿para qué? Para que el día de hoy tú y yo conozcamos que la venida del Señor está muy cerca. Primera de Pedro, sigamos ahí leyendo, 1:13. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué tiene que ser probada tu fe? ¿Por qué tienes que vivir una vida diferente a la que estás viviendo el día de hoy? ¿Por qué? Porque, dice Pedro, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos es aquella faja, aquel cinturón, ¿verdad?, que se aprieta. Varón, ¿por qué traemos cinturón nosotros? Para que no se nos caigan los pantalones, ¿verdad? Para eso lo tenemos. Algunos lo usarán de lujo, pero bueno, yo lo uso para que no se me caigan los pantalones, definitivamente. O sea, ceñir, apretar en tus lomos, ¿sí?, tu cinturón, pero te dice apretar, ceñir tu entendimiento. ¿Cuál es ese entendimiento? Ese entendimiento racional, ese entendimiento lógico, ese entendimiento que va conforme a la lógica de la misma escritura. Sigue hablando el apóstol, dice, sed sobrios. Interesante la palabra que seamos sobrios. Dice primeramente, tu entendimiento tiene que estar cabal en tus 5 sentidos, y te sigue aclarando, sed sobrio. Lo contrario a la sobriedad, ¿qué es? Embriaguez, la borrachera, ¿verdad? Dice, y esperad por completo en la gracia que se os trae cuando Jesucristo sea manifestado. Esta palabra manifestado es la palabra que se utilizó para el último libro de la Biblia, Apocalipsis, revelaciones. La palabra manifestado significa descubrir, manifestar, revelar. Tiempo venidero. El Señor, a través del apóstol Pedro, nos está diciendo a nosotros, hermanos, entiendan y atiendan a la instrucción, a la orden, cíñanse, aprieten ese caminar, en ese entendimiento de una vida santa, de una vida no tambaleante. Sean sobrios y esperen en esa gracia que vendrá sobre ustedes, esperen en ese tiempo que el Señor Jesucristo será revelado a ustedes, será manifestado, y esta manifestación primeramente para el Hijo de Dios viene en el rapto, en el arrebatamiento. Ahí es cuando el Señor se ha manifestado por su iglesia, por ti. Pero tenemos que estar viviendo sobrios, no como ebrios, no como borrachos. ¿Alguna vez ustedes se embriagaron? Yo muchas veces me embriagué, muchísimas veces. Gracias a Dios que me sacó de ahí el Señor. Pero cada vez que me embriagaba, era que perdía el conocimiento y caminaba, veía de un lado para otro. No podía coordinar mis ideas, no podía coordinar mis palabras. Bueno, pues tampoco las puedo coordinar el día de hoy, pero eso fue una consecuencia, una laguna que quedó por ahí. Pero en ese tiempo estaba peor el asunto. Nada podía coordinar, no había nada en donde yo pudiera estar atento. Todo era disvariante, y yo y el cristiano, en vez de estar sobrio, parece que el cristiano está embriagado, está borracho.
El cristiano camina de un lado hacia otro. El cristiano no va en pos de la meta. El cristiano quiere buscar atajos, busca por dónde ser la manera más fácil de llegar hacia la meta, cuando esto no es oficial. Dios ha demandado una manera como tú y yo tenemos que caminar, una manera la cual está en la misma escritura, mis hermanos. Mis hermanos, en ese tiempo que el Señor se ha manifestado, que venga, y muy probablemente pueda ser en en el otro año o en el que sigue, pero de esta generación no pasará. Si tú puedes hacer cuentas de 1948, que fue la restauración nuevamente del pueblo de Israel, cuente una generación, 70 años que pueda vivir una generación, 70, 80 años, ¿cuánto? Súmale, 1948 más 70, ¿cuánto? No sé qué, 2000, ¿qué? 2018, mira. Ojo, no quiero que el pastor está poniendo fechas, no estoy poniendo fechas, estoy suponiendo, y lo vuelvo a aclarar, sí, estoy suponiendo que dijo el Señor, y esta generación no pasará. O sea que pudiera ser que el Señor venga, o sea, porque el día y la hora nadie lo sabe, eso es cierto, pero sí que podemos saber nosotros, y se nos deja explicado en la misma escritura, lo cual encontramos en Mateo 24, 25, deja explicado que los tiempos sí los podemos conocer, y los tiempos es lo que estamos viendo, no días ni fechas, porque esto sería una herejía, sería un hereje totalmente. Pero, basado en la misma escritura, nosotros nos damos cuenta que la revelación del Señor Jesucristo vendrá para todos aquellos que realmente esté ceñido, ¿verdad? De ese entendimiento, de esa confianza, de esa misma revelación que Dios trae a través de su palabra. Versículo 14 de Primera de Pedro, ahí mismo continuemos, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Fíjate lo que dice, o sea, se te ha descubierto, se te ha revelado, se ha caído el velo. ¿Por qué? Porque estás entendiendo que el Señor Jesucristo viene por una iglesia pura y sin mancha, que Dios te está perfeccionando, te va a llevar a la perfección. ¿Para qué? Para que ese momento glorioso del arrebatamiento que viene el Señor en el aire, tú seas sacado, ¿verdad? Entonces dice, como hijo obediente, no te conformes a los deseos que antes tenías. ¿Por qué dice los deseos que antes tenías? Porque ahora no los tienes. Pero muchos de nosotros seguimos ¿verdad? Echando por menos la gracia, que es un tema que ya hemos visto. Estamos echando por menos muchas de las veces el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Seguimos en los mismos deseos, desobedientes. Y seguimos, algunos de nosotros, pecando por ahí, ¿verdad? Somos salvos y de repente pecamos y se nos olvida que el Señor viene. A veces se nos olvida arrepentirnos, han pasado los años, seguimos alabando, seguimos glorificando a Dios y tus vestidos están manchados. Seguimos en la noche orando de la misma manera que orábamos hace 5 años. Señor, perdona mis pecados, amén, y a dormir. No has tenido esa comunión, no has tenido ese encuentro con el Señor cercano. Si bien eres salvo y si tú mueres vas a ir al cielo, pero si el Señor viene no vas a estar preparado. Porque los deseos que antes tenías en esa ignorancia, muchas de las veces los vuelves a traer a memoria. Y eso no habla solamente de esos pecados, los cuales, eran tus pecados favoritos, sino habla también acerca de aquellos, lo cual la misma escritura te dice que ya no tienes que hacer. Y voy nuevamente a decir este tipo de cosas. ¿Por qué, hijo, no obedeces a tus padres? Porque no quiero. Porque es pecado. Papá, ¿por qué sigues exaltando a tus hijos con la manera como tú contestas? ¿Qué acaso la escritura no nos ha enseñado a nosotros que debemos de tener paciencia? Padre, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué crees que quiere decir esto? ¿Qué crees que quiere decir que solamente es para leerlo? No, es para hacerlo. A esto se refiere el apóstol Pedro, de que te ciñas de entendimiento, entiende, razona, comprende lo que Dios te está diciendo. ¿Por qué? Porque en el versículo 15 está la clave de todo esto que estoy hablando. En el versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó, ¿es qué? Kadosh, Hagio, en el griego. Santo, palabra apartado, separado. Cero comunión con el pecado.
aquel que te llamó es santo, sed, aquí viene el problema, sed también, ¿qué dice? Sed también ustedes santos en toda, ¿en qué dice? ¿Cuántos se saben este versículo de memoria? ¿Lo saben de memoria o no? Muchos, ¿verdad? Ahora, si este versículo te levantases y lo aplicases el día de mañana, ¿qué crees que pasaría con tu vida? ¿Qué crees que pasaría? Se perfeccionaría. Muy bien, hermano Nicasio. Nada más el hermano Nicasio me está entendiendo. Gracias a Dios que por uno, Señor, ya me entendió, ya valió la pena la enseñanza del día de hoy. Mis hermanos, perdón, si tú entendieses, ¿verdad? Si tú entendieses lo que quiere decir este versículo, si tú lo aplicaras a tu vida, te estarías perfeccionando. Ahora, esta palabra perfección habla exactamente de que ya no vas a pecar, de que no vas a caer. No. Habla de que seas esforzado, habla de que perseveres. Esta misma palabra la encontramos en Mateo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Dicen, ya ves, la salvación se pierde, pastor. No se refiere a eso. Se refiere que aquel que esté constante se librará de esa ira que vendrá. Primeramente la ira de Satanás, en la ira del anticristo, y posteriormente la ira del Dios Padre Todopoderoso. Mis hermanos, el que persevere ¿en qué? En caminar y vivir una vida ¿en qué? ¿Verdad que no es difícil? Así como lo decimos, ¿verdad? Ahora, pero aplicarlo, ¿qué pasa? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Si bien aquí ustedes ahorita están reflexionando, se están acordando, pero saliendo de aquí a veces se nos olvida. Y salimos y llegamos al auto y ya nos enojamos. Se nos olvida que tenemos que vivir toda nuestra manera de vivir en santidad. Versículo 16 dice, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, aclaro, aquel que sin acepción de personas, hablando de creyentes e incrédulos, para todos va a ser predicado el Evangelio. Él sin acepción de personas también juzgará según la obra de cada uno. Dice, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mis hermanos, tú has pasado a ser peregrino en esta tierra. Tú ya no perteneces a este mundo. Nuestra ciudadanía, como dice Filipenses 3:20, ya no está aquí. Es una ciudadanía celestial. Y dice ese versículo, mas nuestra ciudadanía, ¿verdad?, es celestial, de donde también nosotros esperamos al Señor Jesucristo. O sea, ¿qué te está diciendo? Que tú ya no perteneces a este mundo, pero tú estás esperando. Es que es increíble ver cómo toda la palabra se conjuga, y la suma de su palabra es verdad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Y en este versículo, tú no perteneces ya a este mundo, y estás esperando ¿qué? ¿Qué crees que estás esperando? Al Señor Jesucristo, ¿cuándo? Cuando venga en esa segunda venida y en ese arrebatamiento por la iglesia. Todo se conjuga, perfecta la misma escritura, no tiene errores, mis hermanos. Esto dice la misma escritura, dice de esta manera, peregrino y extranjero nosotros somos. Versículo 18, seguimos leyendo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, ¿sí?, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros la herencia que recibimos de nuestro Padre, bueno, fue una herencia corruptible como el oro, como la plata, que se van deteriorando, pero no así tu nuevo nacimiento, tu nueva nacionalidad. Fue comprada a precio de sangre, a precio del Señor Jesucristo.
Cordero sin mancha, sin contaminación, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros hemos sido destinados, como dice el versículo 20, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nuevamente, este versículo nos habla a nosotros de vivir una vida íntegra, de que ciñamos nuestros lomos, una vida en la cual estamos viviendo en santidad, en la obediencia, ¿verdad? ¿En quién? En la misma palabra de Dios, que aunque vengan las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, Dios ha purificado ¿quién? Tu alma. ¿A través de qué? De las pruebas. ¿Sí? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, tu purificación será a través de las pruebas. ¿Para qué? Para que tu vida sea íntegra, camines en santidad. ¿Para qué? Para ese momento glorioso que el Señor venga a tu vida. Por eso te tienes que esforzar, por eso tienes que ser valiente, por eso tienes que entender. Sed santo porque yo soy santo. En toda tu manera de vivir. No te dices solamente los domingos en la iglesia con los hermanitos. Pero yo siempre les he dicho eso. Volteen a verse y luego se ven ahí. La aurorita hasta brilla arriba. Así como las caricaturas. Pero no te los encuentres en la calle porque te encuentras limones andando. Mis hermanos, dice, en toda vuestra manera de vivir. Te habla y te está diciendo con el vecino que está enfrente, con el que te tira la basura enfrente de tu casa también, con él también. Te está hablando de ellos. Que tu vida refleje ese amor, el amor de Cristo, el amor incondicional. Que tu vida manifieste precisamente la salvación que Dios ha hecho en ti. Que tú mismo seas esa luz y esa sal. ¿Por qué también Dios nos tiene que perfeccionar? Yo te decía, era por dos detalles. La segunda parte es porque aquellos que creen estar engañando a Dios, siendo hijos, viven una doble vida. ¿Sí? Entonces, el juicio de Dios tiene este segundo propósito, de que todos aquellos que son hijos de Dios antes de que Él venga por su iglesia, tienen que darse cuenta de que su vida no está caminando como el Señor quiere para que ellos sean arrebatados. Algunos entenderán eso y otros no lo entenderán. Están viviendo una vida doble, si bien son hijos de Dios, pero están en una línea muy delgada, en donde como pueden ser hijos, como no pueden ser hijos, pero que le están jugando, solamente Dios sabe, porque a veces ni ellos saben tampoco si son hijos o no son hijos. Pero hay algunos que sí son hijos y se han alejado totalmente. Algunos, como por ejemplo dice la Escritura, en Hebreos 10:25 dice la Escritura, sin dejaos de congregados como algunos tienen por costumbre, y más cuando aquel tiempo se acerque. ¿De cuál tiempo está hablando? De la venida del Señor, de los tiempos que estamos viviendo. O sea, muchos dejan de congregarse, y esto, mis hermanos, sin querer hacer alusión a que te tienes que congregar forzosamente, cada vez que tú te congregas, y esto lo vamos a ver más adelante, eres como una trompeta de plata. Las dos trompetas que encontramos en la misma Escritura, los dos olivos. Dos trompetas en el Antiguo Testamento que fueron destinadas para la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Dos trompetas que también encontramos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Dos olivos referentes a las dos trompetas. Dos naciones, norte y sur, que también encontramos Antiguo y Nuevo Testamento. Los dos candeleros, también encontrados en el Antiguo Testamento. Tiene una relación todo perfecto.
Cuando tú te rozas como metal, ¿qué crees que es lo que pasa? Va sacando brillo. ¿Y qué crees que es lo que hace la congregación, la iglesia de los santos, cuando tú vienes a la misma iglesia? Te estás puliendo. Necesitas del cuerpo, porque un ojo no puede solo, un ojo no camina, necesita de los pies. Una mano necesita de la cabeza. Por eso la necesidad de congregarnos, y más cuando aquel tiempo veas que se acerca. Y muchos lo han dejado de lado. Muchos dicen, es que la iglesia está llena de hipócritas. Está llena de gente que ni me saluda. Hasta el pastor tiene la cara de fuchi. No se rían, les siente feo. Pero ¿qué sucede con todo esto? Mis hermanos, Dios se está purificando. Y bien, cuando nos decimos, sí, la iglesia está llena de hipócritas, está llena de gente enferma, está llena de gente drogadicta, alcohólica, fumadora, pero con una característica todos en común, que son antes de ser fumadores, son ya fumadores, alcohólicos, drogadictos, ¿sí? Son todos, están siendo sacados fuera, mis hermanos. La iglesia es un hospital, está llena de gente enferma, pero que está siendo sanada. Por eso el Señor, aquellas personas, aquellos que son hijos, pero que están viviendo una vida que no le agrada, les está dando también la oportunidad para que se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9, corroboremos esta parte. Y mira, segunda de Pedro 3:9 nos dice a nosotros, para aquellos que piensan que el Señor no va a venir, siendo también hijos de Dios, dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La segunda venida. El Señor no la retarda, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quién? Es interesante esa palabra, con nosotros. El apóstol Pablo se estaba poniendo ahí mismo, dice, a ver, espérame. Pedro se estaba poniendo ahí mismo. El Señor no retarda esta promesa como algunos tienen por tardanza. O sea, yo puedo hablar, hay algunos sí, los que están afuera, ¿no? Pero el apóstol Pablo recompone y dice, sino que es paciente, ¿con quién? Con los que estamos adentro, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí tiene dos connotaciones este versículo. Para aquellos que son hijos de Dios y que no están caminando en santidad, para que se arrepientan realmente, para que lleguen al arrepentimiento, para que no perezcan. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de ese momento que son arrebatados, para que no se queden a pasar las de Caín, pero también para aquellos que han creído y que han sido solamente simpatizantes, tienen una oportunidad, como dice Pedro, arrepiéntete, cambia tu estilo de vida, porque si no, sí perderás aquí tu vida eternamente. Y no estoy hablando de que tuvieron la salvación, estoy hablando de que estas personas solamente simpatizaron, vinieron a la iglesia, les gustaban las alabanzas, les gustaba que el predicador gritara, nada más, y ellos dijeron, está padre aquí, ¿verdad? Pero toda su vida era de completo demonio, se sentían a gusto, vivían una religión solamente, cambiaron al de la sotana por uno de un traje, y se acabó, pero su vida nunca cambió, su vida nunca fue. Aquellos, dice la misma escritura, que tú me diste, Señor Jesús, que tú me dices, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición que estaba destinado ya. Esto habla de que los que Dios ha puesto para salvación, ninguno se va a perder jamás. Jamás se van a perder. Mis hermanos, pero aquí es interesante ver, dice, no quiere que ninguno perezca, porque el día, versículo 10, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya estudiaremos lo que significa ladrón en la noche, que no es lo que nosotros comúnmente denotamos el día de hoy. Estudiaremos esta parte, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí pasamos a la segunda venida de Cristo, la parusia, cuando el Señor Jesucristo viene visiblemente. Pero antes, el versículo anterior nos habla de que arrepintémonos para qué, conforme al contexto que hemos estado viendo de Pedro, para un arrebatamiento. Pero ya lo entenderás, si no lo entiendes ahorita, ya lo entenderás más adelante. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Bueno, mis hermanos, la iglesia el día de hoy solamente hay dos tipos: los que son cristianos y los que no son cristianos. Pero dentro de los cristianos, pues sí, digo, si no son peras son manzanas, ¿verdad, hermano? Sí, sí, hay pastores, eso no necesito matemáticas, ¿verdad? Claro, pero dentro de los cristianos hay unos que viven como si no lo fueran. Son los que se llaman cristianos carnales. No me gusta la palabra carnal, pero el apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios. Ustedes ya estando para ser maestros, se les tiene que volver a enseñar los rudimentos. ¿No? ¿Acaso no sois carnales? Dice la Escritura, ahí en 1 Corintios. O sea, hermanos carnales, hermanos que no han decidido dar el siguiente paso, están en el camino, están en la brecha, están viendo cómo Jesucristo va delante de ellos, pero ellos se quedan parados. Estos son los tipos de cristianos que hay solamente. O sea, son y no son, y aquellos que son están divididos también en dos. Unos que no quieren caminar porque les cuesta trabajo, y unos los cuales están caminando. Aquellos los cuales han entendido perfectamente qué es lo que el Señor quiere, y aquellos que están esforzándose por vivir una vida íntegra en santidad. Un día Dios juzgará a todos, y el juicio comienza primeramente por su casa. Dios comenzará a juzgarnos, y esto es que Dios ya comenzó a juzgar. Dios juzgará la manera que nosotros estamos viviendo nuestro cristianismo. Algunos podremos estar portándonos de la manera grata para Dios, pero otros no. Los ojos de Dios estarán sobre nosotros, y están sobre nosotros, mis hermanos. Es tiempo entonces de que comience a hacer juicio Dios, a juzgar nuestra manera de andar. Si bien muchos de nosotros somos salvos, pero hay un requisito que Dios pide para nosotros, para ser librados del juicio venidero. Y este requisito es que nosotros vivamos una vida en santidad. Mis hermanos, Hebreos 12:14 nos sigue hablando. También el apóstol Pablo nos dice algo muy interesante. La salvación, no quiero que estés pensando que la salvación la estás perdiendo, no. Estoy hablando de gente salva. Estoy hablando de que si tu vida no está en santidad, no vas a ser llevado, no ser arrebatado. No estás preparado, ¿sí? Te tienes que preparar toda vez más, pero esa preparación va a ser express, porque va a ser cuando aparezca el anticristo, y el anticristo te ande persiguiendo para ponerte el 666, tanto en la mano como en la frente. Fíjate que esta parte es interesante. Cuando venga el anticristo, bueno, el anticristo no pone el 666, el que lo pone es el falso profeta, ya lo estudiaremos. Pero fíjate, en el Antiguo Testamento, decía el Antiguo Testamento, estas leyes, estos mandamientos, es para que las tengas en tu mano derecha y las coloques sobre tu frente. ¿De dónde crees que vino ese supuesto 666 que el falso profeta, el anticristo le voy a llamar, lo va a poner en tus manos? No se lo inventó, se lo copió a Dios. Dios dijo, aquí están mis leyes, pueblo de Israel, están en tus manos, en tu mano derecha para que la tengas, y en tu frente para que la coloques. Y el anticristo bien vivo también, ponle un 666 en la mano derecha y en la frente. Salió del Antiguo Testamento. Todo es sombra y figura, como lo vamos a ver. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. ¿Tú sabes qué significa paz? No necesitamos un diccionario, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿Tú sabes que vivir en paz es vivir en armonía cordialmente con una persona? Dice, vivid la paz con todos. Y aquí agrega la parte interesante. Y la santidad, sin la cual, ¿qué dice?
Y ese nadie, ¿a quién se referirá? A nadie. ¿Se refiere a nosotros también? Sí, ¿verdad? A nadie, ¿no? A mí no, mejor. Nadie es nadie, ni tú ni yo, ni el más ungido de Jehová, si no vive en paz para con todos y en santidad, no podrá ver al Señor. ¿Y esto qué está hablando? Pastor, ¿me estás diciendo entonces que si yo no vivo en paz y en santidad no podré ver a Dios? La respuesta es sí y la respuesta es no. ¿Por qué sí y por qué no? Porque si bien, como te he estado hablando a lo largo de la enseñanza, si tú el día de hoy mueres, ¿verás al Señor o no lo verás? Pero pastor, pero si estaba peleado con mi tía y no me pude arrepentir de esto, ¿podré ver al Señor? Y la respuesta es, pasó. ¿Sí o no? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Por qué? Pero si dice que siga la paz para con todos, ya perdió su salvación. ¿No? A ver, ¿qué pasó? Échenle al hermano Nicasio. No, mis hermanos. Les voy a dar nuevamente rudimentos y fundamentos de la fe. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de mis obras? De la fe. Mis hermanos, si tú mueres en este momento y no estás en paz con el vecino, si no estás en paz con la vecina, si te enojaste con tu esposa y te mueres, tú verás al Señor. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia y porque recae en los méritos del Señor Jesucristo. Mas no así, cuando dice la Escritura, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, está hablando precisamente de aquel momento glorioso que el Señor venga por su iglesia para llevársela en el aire a esa esposa la cual está viviendo en santidad. A ver, ¿ya nos centramos o no? ¿O nuevamente? Yo les dije que no está tan fácil esta parte, ¿eh? Eso es Apocalipsis, pero no se preocupen, tengo de aquí que venga el Señor para explicarlo nuevamente. Se ve que me encanta ese tema, ¿verdad? No sé por qué. Mis hermanos, esta es la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando el Señor venga por su iglesia, Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Y si Él dice que viene por una iglesia pura y sin mancha, se refiere a esto. Se refiere a que tu vida esté caminando en esta integridad, que tengas la paz, que estés esforzándote. Y he repetido mucho esta palabra a lo largo. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Ahorita vamos a ver por qué. Dios te está pidiendo algo. Te está pidiendo que tú vivas en paz para con todos. Que vivas en santidad, apartado del pecado, apartándote. Algo tan sencillo, ¿verdad? Que lo estoy diciendo yo el día de hoy, pero tan difícil. Qué difícil es poderlo hacer. Y es en algo que tenemos que caminar. Esto, bueno, es un requisito que la misma Escritura nos está diciendo a nosotros. Si alguien de nosotros quiere ser arrebatado, tiene que perseverar en esto. O sea, ¿sí me estás entendiendo que no estoy hablando de la salvación? Estoy hablando de perseverar en la santidad. Y si tú perseveras en la santidad, te vas a dar cuenta de algo. Que la santidad dice apártate del pecado. Y la santidad se refiere a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios. Si se refiere a esto dentro de las mismas leyes de Dios, viene que tú vivas en armonía para con todos, ¿verdad? Entonces ahí está la paz implícita, integrada. Ahí la Escritura te dice, entonces, y nos dice a nosotros, que necesitamos estar en santidad, apartado del pecado, para que podamos ser arrebatados. ¿Esto es acaso que nosotros tenemos que ser perfectos cuando el Señor venga? Pregunta difícil. ¿Acaso se refiere que cuando el Señor venga tú vas a estar perfecto? No, la respuesta es no. ¿Sabes a qué se refiere? Se refiere a que tú estés luchando, te estés esforzando en contra del mismo pecado. Porque la Escritura dice, porque 7 veces cae el justo y se levanta. ¿Qué quiere decir esto?
que ciertamente, mis hermanos, tú vas a tropezar, vas a caer, pero cuando el Señor venga por esa iglesia pura y sin mancha, va a venir por esas personas que se están esforzando, que están luchando en contra del pecado, porque el proceso de la santificación es progresivo. La justificación, déjame decirte, es una sola vez y para siempre. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, derrama la última gota de sangre, Jesucristo te justifica, te hace acepto delante del Padre, tanto que si morimos vamos a la presencia de Dios, ¿sí? Pero el mérito de la justificación está afuera del hombre. O sea, no está en nosotros, está en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí opera la justificación, no en el hombre, no en nosotros. Somos justificados en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La santificación, si bien recae sobre los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, la santificación sí opera dentro del hombre. En el momento que el hombre es justificado por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el hombre, la mujer, comienza la etapa de la santificación. Entonces, la santificación es un proceso continuo, el cual nunca terminará, ya sea que el Señor venga por nosotros o que nosotros vayamos a su presencia, o sea que estemos muertos. La santificación es este proceso en el cual nosotros tenemos que esforzarnos todos los días para apartarnos del pecado. Si una persona nace en este instante, el día de hoy, en 3 segundos, si yo predico el Evangelio, la persona nace, es justificada, y exactamente en ese momento Jesucristo viene por una iglesia pura y sin mancha, ¿se va o se queda? Acaban de entender muy bien lo que es el proceso. Exactamente, ¿ya ven? Soy buen maestro. Déjenme echar una flor, se creen. Entonces, exactamente, ¿por qué? Porque la justificación viene de Cristo, pero no así un cristiano que tiene 10, 20, 30 años, el cual está caminando, y si no se está perseverando, alcanzando, luchando cada vez más por el pecado, ¿se va o se queda? Se queda, aunque cueste trabajo decirlo, sí se queda, pero ¿perdió su salvación? No. Ay, qué bien, muy bien, estamos poniendo bien las bases, porque si no, nos vamos a perder, muy bien. Así es, mis hermanos, como el cristiano podrá estar listo para que cuando el Señor venga en el aire, seamos arrebatados. Y tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo nos hablan de la santidad y la paz también. Segunda de Pedro 3:14 nos dice a nosotros, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nuevamente encontramos la palabra sin mancha e irreprensible, o sea, sin nada. La palabra que nos da la pauta es la palabra diligencia, la palabra poudazo del griego, que significa esfuérzate, que significa usar velocidad. Qué curioso, qué curiosa palabra. O sea, ser diligente, aquí el apóstol Pablo la está delimitando, le está denotando, como diciendo, procura rápidamente, o sea, ¿están entendiendo? O sea, aprieta el acelerador, ¿a qué? A ser hallado sin mancha e irreprensible en paz. ¿Y cómo vas a alcanzar esto? ¿Sabes cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Cuando a Josué le dijeron, esfuérzate y sé valiente, en el capítulo 1, versículo 7, le estaban diciendo lo mismo que el día de hoy nos dice a nosotros, esfuércense, sean valientes por buscar esa santidad, por apartarse cada vez más del pecado. El Señor, cuando venga por esa iglesia pura y sin mancha, también verá las intenciones de tu corazón. Pero no se puede quedar solo en intenciones y decir, ay Señor, tengo tantas intenciones de vivir en santidad, con una caguama al lado. Porque hay algunos cristianos que piensan así de esta manera, ay Señor, tengo tantas ganas. O sea, ¿son diligentes y son rápidos para hacer la voluntad de Dios? No. Otros, Señor, ¿cómo quiero obedecerte? Ya no quiero estar peleando con quien sea. Y siguen peleando. ¿Son diligentes? Yo sé que a muchos se les van a mover aquí las cuerdas, pero lo tengo que decir porque los tiempos están cercanos. Mira, yo no quiero que venga el arrebatamiento y el día que ustedes lleguen al cielo digan, no, pues es que el pastor ni nos habló de esto. Y está viendo los tiempos y me regañen a mí, no.
Prefiero decírselos ahorita. O sea, por eso la pauta esta. Y lo bueno que también, allá hay tuyo, Arturo. También allá hay tuyo y lo ponemos. Entonces, mis hermanos, eso es ser diligente. Esto es que tú estés caminando, ¿sí? Rápidamente, que estés siendo una persona presurosa, presta, que estés esforzándote cada vez más. ¿Sí? Si bien el versículo pareciese ser que te habla que tienes que estar puro en la totalidad, no, no es así. Tienes que estar esforzándote día tras día de cómo vives tu vida, una vida en santidad, de una manera piadosa. Tanto que la misma Escritura nos da las instrucciones. Desde el Antiguo Testamento nos dicen, apártense del pecado. ¿Sí o no? Tanto que Deuteronomio 28 nos dice, bendiciones por los que obedecen y maldición por los que no obedecen. ¿Acaso será que los tiempos y las sazones están listas ya en este planeta para que el Señor venga por nosotros? Yo creo que sí. La iglesia debe de estar preparada. Necesitamos seguir escudriñando cada vez más las Escrituras, los tiempos que estamos viviendo. La Escritura también nos dice en Lucas 12:43, y creo que con esto termino porque ya voy más allá. No terminé con el primer mensaje, pero bueno, lo vamos a añadir al segundo. Dice Lucas 12:43, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Mis hermanos, bienaventurado, una palabra que se traduce como feliz, alegre, gózate. Alégrate cuando aquel siervo, el cual cuando su Señor le haya haciendo así. Y si habla acerca de este siervo, está hablando de una persona, de un esclavo que había perdido todos sus derechos. La palabra siervo, de la palabra griega doulos, que significa esclavo, habla de una persona que ha perdido todos sus derechos. Una persona que nos enseñaban que, bueno, ya no vive para él, ¿verdad? Es Dios el que manda y el que ordena. De la misma manera, ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho esclavos por amor a Cristo? ¿Cuántos de nosotros podemos negarnos a nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros realmente, cuando el Señor venga, nos va a hallar haciendo qué? ¿Así? ¿Qué es así? Viviendo una vida en paz y en santidad. Aquel siervo que no esté haciendo eso, no podrá ser arrebatado, jamás. Pero si tú comienzas y te esfuerzas, eres valiente, perseveras en el caminar de la misma Escritura, yo te aseguro algo, que tú vas a ser arrebatado. ¿Te gustaría ser arrebatado? Sí. Todos nos gustaría ser arrebatados, pero que no nada más se quede el me gustaría. Aquí lo importante es que tú des el paso, que vayas caminando detrás de las huellas que el Señor Jesucristo ha puesto en ese camino angosto. El Señor Jesucristo va delante de ti, va delante de todos nosotros. Algunos de nosotros pisamos donde no deberíamos de pisar y por eso nos caemos. El Señor Jesucristo ha dejado sus huellas para que tú pongas tu pie en esa huella, porque el Señor ya pasó por ese lugar. No busques otra manera diferente de caminar. Si bien vas por el camino angosto, vas caminando, pero que no tropieces una y otra vez. Si bien eres salvo, estás en ese camino, pero te está costando vivir tu santidad. El cristiano es santo, se santifica todos los días para alcanzar la perfección total. Camina por ese camino angosto el día de hoy. No trates de buscar otros caminos. Camina solamente en ese camino donde Cristo ya puso sus pies, ya puso sus pisadas. Es ahí donde debemos de andar, esforzándonos
en alcanzar la huella, ser valiente en dar el otro paso. Esa es la santidad, caminar detrás del Señor. Y te aseguro que tu esfuerzo no va a ser en vano. Pero esto es una decisión que solamente tú puedes tomar. A mí me corresponde solamente enseñarlo y también hacerlo. Pero lo que tú hagas es una responsabilidad ya tuya. Yo te aconsejo que tomes la instrucción. Así que vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias en esta tarde tan hermosa que nos has permitido abrir la Escritura, que nos has permitido conocer de tu justicia un poco más, Señor, de conocer este atributo que es tan perfecto en ti, la justicia, pero que si bien la hemos ampliado, conociendo primeramente tus juicios que vendrán sobre esta tierra, tú nos enseñas algo, que el día de hoy y de aquí a que tú vengas, o ya sea que nosotros estemos en tu presencia, tú nos estás demandando una vida íntegra, una vida en santidad, una vida que cuando tú vengas nos halles haciendo lo correcto, lo que tú has dejado en tu palabra. Queremos ser siervos diligentes, presurosos a correr hacia el camino angosto, presurosos a tratar de alcanzar tus pisadas, Señor. Queremos ser esos siervos, esos esclavos, pero no esclavos que han perdido sus derechos con dolor, sino esclavos que han decidido y que hemos decidido perder nuestros derechos por amor a ti, porque hemos entendido lo que significa ser esclavos por amor. Hemos entendido lo que significa ser siervos, siervos diligentes, siervos los cuales cuando tú vengas nos halles haciendo lo correcto y podamos ser arrebatados en ese momento glorioso que nosotros esperamos. Señor, bendice tu iglesia, bendícenos, Señor, y que este mensaje sea un mensaje también de reflexión, de encaminar nuestros caminos, nuestras pisadas en ti. Los tiempos se han acercado y el cumplimiento de toda palabra se cumplirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Señor, bendícenos, Señor, y guárdanos, Señor, de nosotros mismos, Dios. Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dudas que tengan, con todo gusto, no quiero que se queden con dudas, por favor. Y acuérdense del 15, nada más tenemos este domingo y el que sigue para ponernos de acuerdo. Ya el que sigue, si no se apuntan, ya los apunto yo. Ya les digo a ver qué les toca. No, ya los que tengan algo que apuntarse con Claudia, aquí está Clau para que se apunten con ella, por favor. Que Dios les bendiga y espero que no se hayan condenado. No se condenaron, ¿verdad? ¿No? Bueno, hay que caminar en... Muy bien, Dios les bendiga.